Continuamos en Soluciones. Hoy estamos conversando sobre cómo prevenir específicamente esa vulnerabilidad o disminuir la vulnerabilidad de nuestra juventud en lo que se denominan los riesgos sociales. Desde la perspectiva psicosocial, ya Ana María nos había comentado que pues tiene que ver todo esto con la situación de la familia, de la comunidad, de la escuela, el entorno en el que el joven se desenvuelve. Y desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el enfoque del derecho, tiene que ver entonces también con esas garantías que tiene el joven una vez que incurre en estas consecuencias o que es víctima de las consecuencias negativas de estos riesgos, de estos obstáculos a los que se enfrenta en la sociedad. Ahora, en el caso de Venezuela, ¿cómo pudieran ustedes evaluar el grado de riesgo social que enfrentan nuestros jóvenes? A mí me gustaría retomar el tema de derecho en ese caso, Adelante. porque el tema de los riesgos sociales está muy unido a que no existen los mecanismos, o sea, tenemos leyes maravillosas, realmente tenemos leyes que amparan, o sea, desde la misma Constitución. La Constitución por sí sola debería generar, ¿ok?, o incentivar, y le exige al Estado y a la sociedad involucrar a los jóvenes. El tema de la participación, el tema de la igualdad de género está en la Constitución, están elementos como la importancia de los adolescentes y los niños como sujetos de derecho. Es decir, prácticamente nuestra Constitución dice muchísimas cosas, da muchas herramientas. Adicionalmente se han creado leyes que ayudarían a generar un campo rico, muy rico en posibilidades para la juventud. ¿Y qué ha pasado? Y ese es el problema. Cuando no se crean los planes necesarios, la ley se queda en el papel. Se necesitan unos planes, unos programas, recursos monetarios, financiamiento para esos programas y planes. Se necesita involucrar a la sociedad civil desde los diferentes espacios, llámese asociación de vecinos, llámese consejo comunal, llámese ONG, llámese fundación. Hay diferentes formas de participación en la escuela. El Estado ha creado también en papel, en cierto sentido, otros mecanismos para que haya participación en la escuela, pero si tú no creas otras cosas como más tangibles, por ejemplo, los funcionarios públicos tienen que estar también capacitados, necesitan unas competencias que les permitan poner en ejecución tales planes. ¿Okay? ¿Qué es lo que te va a decir? Bueno, nosotros estamos como Estado garantizando plenamente los derechos y esa garantía de derechos es lo que disminuye los riesgos sociales. Ahora, vamos yendo al grano. Adelante. Con ese punto a mí me gustaría agregar que es muy importante que la inversión que se haga sea especializada en la población para la cual está prevista. Porque, digamos, nosotros podemos trabajar con derechos básicos. Por supuesto que un adolescente, un joven, como cualquier otra persona, necesita tener garantía de educación, de salud, de vivienda, de trabajo, ¿verdad? O sea, condiciones económicas, sociales y políticas básicas, pero hay una necesidad de que esa inversión sea especializada para esa población. No, esto lo digo porque, digamos, hay una deuda social que es particular y que también es muy importante para yo poder identificar cuál es la necesidad particular de esa población. Yo necesito estudiarla, yo necesito conocerla, tener diagnósticos profundos y también tener estudios de qué está pasando con esa inversión o ese plan que yo estoy ejecutando. O sea, ¿por qué si yo estoy haciendo una inversión de repente en prevención de embarazo o en prevención del consumo de drogas, los resultados cada año me dice que va en aumento el embarazo o va en aumento el consumo de drogas o el acceso a drogas, por ejemplo, entre los adolescentes? Venezuela, por ejemplo, está entre los primeros países con la tasa de embarazo adolescente, que es algo pues preocupante, es una cifra importante, un problema que se debe atacar, que ya ha sido mencionado en parte de las medidas o de las políticas que ha tenido quizás el gobierno en materia preventiva o de atención a la población juvenil, pero que es un problema que se sigue presentando. Por ejemplo, ¿cuáles son esos principales riesgos sociales a los que se enfrentan los jóvenes venezolanos? De esto vamos a hablar más adelante. Por ahora vamos a ver un material que preparó nuestro equipo de producción. Ellos nos tienen por allí algunos datos y cifras concernientes a algunos de estos problemas por los que atraviesa nuestra población juvenil. Vamos a verlo. Si su hijo está cerca de cumplir 14 años,
Quizás cuando cierre la puerta de su casa para salir por primera vez de noche, entre a engrosar la lista de menores que corren riesgos con el alcohol y las drogas. La edad media en que los menores dan su primer trago se sitúa en los 13.7 años, según la última encuesta estatal sobre el uso de drogas realizada en 2010 a estudiantes de 14 a 18 años del Plan Nacional sobre Drogas. Al margen de algunos datos como el aumento del número de los que se declaran abstemios, 3 de cada 10, el resto de cifras no resultan demasiado tranquilizadoras para padres con hijos adolescentes. El 75% de los menores había consumido alcohol alguna vez, el 73.6% en los últimos 12 meses, el 63% en los últimos 30 días. Y casi 6 de cada 10 estudiantes en esa franja de edad admitieron haberse emborrachado alguna vez. El alcohol es, con diferencia, la droga que más consume habitualmente este tramo de la población, por delante del tabaco 26.2% y el cannabis 17.2%. Ante esta realidad, la prevención se erige como la única herramienta para invertir esta tendencia. ¿Pueden evitar los padres que sus hijos consuman? Pues sí, pero la labor debe comenzar antes, mucho antes de que ellos afronten esta etapa previa a la madurez y de que se produzcan los primeros coqueteos con sustancias peligrosas. Importante toda esta información que además pues a través de este trabajo pues nos ofrece nuestro equipo de producción. Drogas lícitas e ilícitas, ¿entran estas entre los principales riesgos a los que se enfrenta la población juvenil? Sí, totalmente. Nuestros adolescentes, al no estar preparados para analizar y hacer frente con un pensamiento crítico, información concisa que les permita analizar las consecuencias en su vida y en sus proyectos de vida, porque además si tenemos unos escuetos proyectos de vida, o sea, como unas proyecciones muy vacías, yo me enfrento ante el alcohol y consumo porque es algo que se está usando naturalmente en mi entorno. Además que estamos hablando de un modelaje, o sea, al fin y al cabo es consumido por todos los adultos, o sea, es muy extraño un adulto que no consuma alcohol y generalmente lo hacen en presencia de los niños y adolescentes.